Un cordial saludo para todos los participantes en el Quality Festival 2020. Mi gratitud para el Latin American Quality Institute por la invitación para estar aquí presente. Vamos a conversar sobre los retos post pandemia, una aproximación desde el mindfulness. Yo soy Rafael Hernández. Lo primero que quiero que nos preguntemos es, ¿qué es o está haciendo la pandemia? Algunos podrán pensar o seguirán pensando que se trata del coronavirus. Otros tendrán muchas hipótesis para explicarlo sobre si es algo creado, si es algo natural. Pero aquí la pregunta importante es, ¿qué está haciendo? Porque todavía permanece, está con nosotros. ¿Y qué está generando en la vida personal, en la vida de las organizaciones y en la vida de los países? ¿Está siendo simplemente un tema de salud? ¿Está siendo un momento de profunda reflexión? ¿Está siendo simplemente un generador de cambios adaptativos para que reaccionemos como especie humana? Recordemos algo muy importante. En realidad, esta puede ser una oportunidad de hacer un alto en el camino y verlo todo con nuevos ojos, como una nueva mirada. Pero como es una oportunidad, está en manos nuestras si optamos por ello o nos quedamos todavía esperando volver a lo anterior. Y como es una oportunidad, también es importante recordar que los seres humanos aprendemos por dos vías. Hay dos grandes formas como el ser humano incorpora los aprendizajes significativos. El primero es a través de la crisis, el caos, las pérdidas. Toda situación que nos ocurre en la vida tiene un propósito para el aprendizaje, pero está en nosotros si nos quedamos en el problema o trascendemos el problema para identificar qué me trae, a qué me invita, cuál es esa otra mirada que yo puedo dar de la situación. La segunda vía es la vía de la toma de conciencia. Es una vía a través de la cual yo elijo desde una mirada y una perspectiva ampliada, darme cuenta qué es lo que este momento de la vida me pide. Y aquí lo importante es también entender que el COVID-19 nos trajo las dos situaciones. Por un lado nos trajo la crisis, por un lado nos trajo una toma de conciencia. Y está también la oportunidad de darnos cuenta que el COVID-19 o la pandemia nos sacó de lo que mal llamábamos normalidad. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Qué tanto nos habíamos acostumbrado a estar allí? ¿Qué tanto nos acostumbramos a la forma de vivir, a las prácticas laborales, a la forma de atender los clientes, a la competencia, a los precios, a los productos, al estilo de vida? ¿Qué tanto nos acostumbramos a? Y a eso lo llamamos normalidad. Y algunos dicen, vamos a volver a una normalidad. ¿Realmente puede hablarse normal? ¿Era eso normal? ¿Era eso el estilo de vida y la calidad de vida que dignificaba la raza humana? Por otro lado, es importante preguntarnos y darnos cuenta también si en nosotros generó una mirada diferente sobre las cosas o si nos quedamos mirando la vida, añorando, extrañando ese mundo de antes. Es importante entender que muchos consumidores han cambiado su comportamiento. He tenido la oportunidad de compartir con los alumnos de Mindfulness que hacen reflexiones muy profundas sobre cuántas cosas no necesitan hoy de la vida que vivían antes, de cuántas cosas pueden prescindir, cómo cambian sus hábitos de consumo, de compra, sus experiencias de vida, el manejo del tiempo, la relación con la familia, en fin. Entonces, es necesario que todos nos preguntemos, ¿estoy aprendiendo con la crisis? ¿Estoy aprendiendo porque el statu quo o la zona de confort en la que estaba habitando se rompió, cambió? ¿O estoy aprendiendo porque leo esta situación desde una mirada consciente y me estoy dando cuenta cuáles son los hábitos, las creencias, las prácticas,
las formas de estar y actuar en el mundo que ya no van más, que no son sostenibles, sustentables, generadoras de bienestar. Porque en mi opinión, eso es lo que nos está trayendo este gran momento para la humanidad. Ese tomar conciencia de que hay cosas que definitivamente ya no van más. Y vamos a hacer una mirada rápida a qué es precisamente lo que nos muestra la pandemia. Aquello que no funciona más en la vida, tarde que temprano, se va a expresar y a manifestar. Y es importante entender que estamos en un exceso de consumo. Muchas personas dicen, me doy cuenta que no necesito tanta ropa como tenía. ¿Sí? A lo mejor con un par de jeans, tenis, zapatos, botas es suficiente, un par de chaquetas. Y cada vez se abre paso más a la nueva economía o economía consciente. Una economía consciente no solamente responsable en el consumo, sino que concibe los intercambios humanos desde una perspectiva diferente. No solamente como negocios donde hay unas utilidades, unos beneficios, unas ganancias, sino donde en realidad lo que estamos generando son intercambios colaborativos bajo ese precepto que siempre hemos creído que existía, pero que a lo mejor no, que era el ganar, ganar. También la pandemia nos está mostrando hoy la valoración de las pequeñas cosas. Go back to basics. ¿Cuántas personas extrañan ese estar al lado de la playa, playas que no se pueden visitar, o ese tiempo para compartir un café en la mitad de la mañana con los compañeros de trabajo en la oficina? Pero hay cosas que no están y quizás no vayan a volver. Y ese viejo dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, parece que nos está mostrando que precisamente hay que mirar el valor de las cosas simples y pequeñas, porque son las que hacen la vida. Pero también la pandemia nos está mostrando que es importante ahora sí, de manera contundente, comprender que todo el tema del cuidado de la tierra se hace urgente, prioritario. Lo sabíamos, pero una cosa es tener la información en la cabeza y otra cosa es tener la conciencia en el corazón. La mayoría quizás teníamos la información en el cerebro, como un dato más almacenado en el disco duro, pero quizás el darnos cuenta de cómo estaban las playas, cómo están ahora, todas las especies que han vuelto, cientos de fotos dando las vueltas por las redes sociales mostrando animales que regresan a sus hábitats, animales que salen de los hábitats a las ciudades y nos muestran la belleza de la naturaleza expresándose. Entonces, es una comprensión consciente de que es el momento en el que hay que hacer algo por el cuidado de la tierra, pasar de la verbalización a una acción decidida. La pandemia también nos muestra que muchas cosas en el trabajo cambiaron, están cambiando y van a seguir cambiando. El propósito del trabajo. Muchas personas hoy se están preguntando, ¿es esto lo que realmente quiero hacer? ¿Es esta la organización donde quiero estar? Hay personas preguntándose por el espacio-tiempo. ¿Realmente tengo que tener esta jornada horaria? Y si bien es cierto que el trabajo en casa en muchos casos se ha excedido en dedicación y tiempo, quizás un poco en algunos casos también bajo el temor de perder el cargo, de perder el empleo o de que se pierdan las compañías, pues la gente pasado el tiempo se pregunta, ¿realmente voy a continuar trabajando de esta manera? Las estructuras organizacionales también están preguntándose si necesitan los viejos edificios, las grandes áreas corporativas. Mucha de la normatividad en el trabajo va a cambiar. Los reglamentos internos que fueron hechos para permanencias o estancias en plantas, en oficinas, necesitan ser actualizados. Inclusive se dice que gran parte de los contratos laborales, del derecho laboral, tendrá que actualizarse porque hay algunos términos, sobre todo en algo que se trabaja aquí en América Latina, que son los riesgos laborales y los riesgos psicosociales del trabajo, pues también están modificándose y todo el tema de la seguridad social tendrá que actualizarse.
Muchos cambios vienen entonces sobre el sentido y la forma del trabajo. ¿Qué tanto estamos preparados para ello? ¿Qué estamos haciendo al respecto? La pandemia también nos muestra y nos está invitando a el reinventarnos, a este renacer, pero no solamente producto de una fuerza, de un auge en la tecnología, del desarrollo acelerado de plataformas, de programas, de aplicaciones, de robótica y todo lo demás, sino porque la forma de hacer las cosas necesita ser mirada de manera distinta. Se necesitan los mismos productos, los mismos insumos, los mismos procesos, los mismos tiempos. ¿Estamos realmente generando esos productos que agregan valor para esta nueva realidad? Todo es posible de ser revisado en este momento. Y por supuesto, las culturas organizacionales basadas o en servicio o en eficiencia operativa, en excelencia, en costo-beneficio, porque las culturas organizacionales también tienen que actualizarse. Esta pandemia nos está mostrando, y es un tema de gran preocupación en muchos sectores, y tiene que ver con el tema de la salud mental y emocional. Parece que está comprometida. Hay unas primeras cifras que indican que el consumo de fármacos para la depresión, para la ansiedad y este tipo de situaciones se ha incrementado sustancialmente. Ya hay algunos sectores de la salud prendiendo alarmas sobre qué vamos a hacer y cómo vamos a intervenir esta parte emocional, esta intervención no solamente preventiva, sino curativa y obviamente a futuro, cuáles son los mecanismos, los programas, las estrategias que se van a desarrollar para que la intervención en el campo de la salud mental, emocional, pues dé unos buenos recaudos y ayude a mitigar temas tan complejos como ese teletrabajo donde madres, padres deben responder por la educación de los hijos, pero a la vez están en reuniones, pero a la vez tienen el tema de las mascotas y todas las demás responsabilidades de una familia y personales. También esta pandemia nos muestra que las competencias blandas van a ser cada vez más requeridas. Veníamos hablando de la inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con la percepción, la intuición, la comunicación, la escucha consciente, el estilo de liderazgo, la capacidad de empatía, la comprensión, la compasión, la bondad, la generosidad, el perdón, el amor incondicional. Van a ser temas que van a estar en las agendas en un muy buen nivel de prioridad. Sabemos que cambiando las situaciones cambian las formas de relación, se transforman los vínculos y por ende necesitamos activar unas nuevas competencias. Pero es importante recordar que estas competencias no son competencias de la mente, no son competencias intelectuales, cerebrales, son competencias que nos hablan de la coherencia cardíaca, nos hablan de la inteligencia del corazón, mucho más allá de la inteligencia emocional. Nos hablan de una forma diferente de percibir, de interpretar y de responder a la realidad. También la pandemia nos está diciendo que el concepto de bienestar, aquello que llamábamos la búsqueda del bienestar y la felicidad, se está consolidando bajo una mirada holística. Sabemos ya que no solamente las nuevas generaciones estaban cambiando sus conceptos de bienestar, que quizás antes estaban dados por un tema de estabilidad, seguridad, economía, digamos que una vida tranquila desde esa perspectiva. Ahora las personas están sintiendo que el bienestar y la felicidad depende de otras variables mucho más simples y elementales. ¿Cómo las organizaciones están generando precisamente las nuevas estrategias para generar unas políticas de bienestar y felicidad que no dependan tanto de estos elementos físicos y materiales, sino que le apunten a ese bienestar y esa felicidad emocional, espiritual, esa que le ayuda al ser humano a sentirse feliz, trascendente, cumpliendo un propósito, una misión y dejando el mundo mejor de cómo lo encontramos? Hacia allá apunta la mirada que hoy damos al bienestar y la felicidad. Entonces,
Es importante entender que se prenden unas alertas, producto de todo ello. ¿Realmente, insisto, estamos esperando volver a lo mismo? Quédense unos instantes contemplando esta imagen. ¿Qué les dice? ¿De qué les habla? ¿Queremos volver a lo mismo? ¿Si nos alimentará lo suficiente? Otra alerta, en mi opinión, que se prende es tomar conciencia qué tanto estamos tomando el pulso a los cambios del otro, a los cambios de los empleados. Las organizaciones, las áreas de recursos humanos ya conocen lo que está pasando al interior de sus empleados, los clientes, la competencia. ¿Qué tanto tenemos encendido ese buen radar para identificar lo que está pasando fuera? ¿O simplemente estamos atendiendo la contingencia desde lo básico? Otra alerta que se enciende es una pregunta profunda de qué tanto podemos seguir siendo las mismas personas y organizaciones. Como decía ahora, ¿será sostenible y sustentable el modelo de vida en el que estamos apalancados? ¿Ese viejo sistema de creencias será vigente? ¿Esa matrix en la que de alguna manera estamos inmersos será sostenible? ¿O es hora de actualizar toda esa mirada por unos nuevos modelos que integren la realidad que la vida nos está mostrando? Y por supuesto, esta pregunta nos tiene que llevar a una respuesta mucho más profunda, diría que existencial. ¿Cuál va a ser la gran transformación, el cambio profundo, el DA? Ese que me va a permitir hablar de un antes y un después respecto a lo que ahora es importante implementar para poder aprovechar esta oportunidad de renacer, de reinvención. Es imposible cambiar y seguir siendo el mismo, dice la frase de un terapeuta colombiano. Porque si realmente hay cambio y transformación, no solamente se modifican prácticas, hábitos e ideas, algo más hondo se moviliza en el ser humano para poder hablar de transformación. A mí me gusta más la palabra evolución. Y aquí es donde entonces el mindfulness nos trae un mundo de posibilidades y respuestas a esta situación. Recordemos que el mindfulness es la posibilidad de entrenarme en un darme cuenta de lo que está pasando mientras está pasando. Los seres humanos vivimos con mucha frecuencia en piloto automático, vivimos de forma mecánica, vivimos en una multitarea y a veces nos pasa que solo nos damos cuenta de las cosas tiempos después, momentos después o días después. Y a veces ponemos un espejo retrovisor cuando ya no hay nada que hacer sobre lo que ocurrió o solo aprender, que es la lección que nos deja el pasado. Pero si nosotros nos entrenamos en este estar en el aquí y el ahora, en el momento presente, vamos a poder desplegar una mirada diferente que básicamente nos va a producir ese estado de conciencia expandida a través del cual podemos ver, entender y procesar la realidad. Mindfulness también nos dice que podemos aprender qué hacer con aquello que está pasando. Los seres humanos podemos reaccionar, somos reactivos, a veces emotivos, primarios, y nos dejamos llevar por la situación del momento. Quizá nos conectamos con ese cerebro primitivo que todavía nos habita o un poco con esa zona emocional que nos lleva a reaccionar ante los hechos. Pero la vida nos dice ahora que podemos aprender a responder. Y la respuesta, obviamente, tiene que pasar por la conciencia, porque es una manera diferente de adecuarme a lo que está ocurriendo, más allá, repito, de esta respuesta reactiva y primaria. Mindfulness también nos dice que en la medida en que yo aumento mi nivel de conciencia, debe aumentar mi responsabilidad, esa capacidad de responder a lo que está ocurriendo, esa capacidad de darme cuenta de qué parte de lo que está ocurriendo tiene mi sello personal,
¿Me compete como aprendizaje o me compete como generador de las situaciones que desencadenan los hechos? Solamente aumentando mi nivel de conciencia yo puedo transformar esto en cambios, en oportunidades. Si permanezco en el mismo nivel de conciencia, no va a pasar nada. Mindfulness nos dice que es importante ahora desarrollar la autogestión, la gestión de mí mismo, no solamente de mis emociones, la gestión de mis vínculos, la gestión de mis relaciones desde una mirada emocional diferente. Como decía ahora, más allá de la inteligencia emocional está toda la inteligencia del corazón. Y es claro que la forma como nosotros procesamos nuestras emociones es uno de los factores o indicadores de calidad de vida, de salud. Sabemos que las emociones se manifiestan en el cuerpo y tarde que temprano pueden desencadenar en diferentes tipos de síntomas. El estrés es un claro ejemplo de cómo un manejo inadecuado de las situaciones afecta a nuestro organismo y se producen diferentes afecciones en los diferentes sistemas que conforman nuestro organismo. Mindfulness también nos dice y nos da la posibilidad de entrenarnos para tener unas nuevas miradas de la vida. Las actitudes son formas de ver la vida. Por ejemplo, una de las actitudes mindfulness se llama la mente de principiante. Verlo todo como si fuera la primera vez. Verlo todo inclusive con ojos de niño, con la inocencia del niño. Cuando nosotros, somos adultos muy estructurados, tenemos la tendencia a pensar que muchas cosas ya las conocemos, ya las hemos visto, ya las sabemos. Y no nos damos la oportunidad de una segunda mirada como si fuera la primera vez. No nos damos la oportunidad de pararnos en esa mente de principiante. En la mente del experto a veces no hay espacio para nuevos aprendizajes. Y mindfulness nos ayuda a vaciar la taza para poder generar nuevas comprensiones producto de esa nueva forma de ver y entender la vida. Así que mindfulness se convierte en un camino, en una exquisita vía para comprender el fondo de lo que está pasando, más allá de las explicaciones que ya seguro hemos leído en cientos de redes sociales, noticieros y todos los medios de comunicación. Pero ¿cuál es el fondo de este cambio? ¿Por qué la vida nos está pidiendo una transformación? ¿Qué hemos hecho? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que ya no va más? Puede ser mucho más de lo que hemos dicho hasta ahora. En cada país, en cada organización, en cada vida, es posible que la respuesta sea diferente. Entonces, ¿cuál es ese fondo que nos está movilizando esta pandemia? Mindfulness nos dice que es importante descubrir quién es el que ve. Usamos también un concepto que ustedes conocen desde el coaching, que es el observador. En Mindfulness hablamos del observador como ese lugar de la conciencia desde donde veo la realidad, abriendo un espacio entre la realidad y el observador. Probablemente nosotros podemos ver la realidad desde el ego. Y sabemos que el ego es una fábrica de pensamientos limitantes, tóxicos, que nos hace creer que somos lo que no somos, que nos lleva a relacionarnos desde máscaras, desde paradigmas, desde patrones de sufrimiento, desde historias heridas, viejas, en fin. El ego es el lugar que nos hace creer que somos lo que no somos. Y la mirada del ser es una mirada mucho más auténtica, mucho más real, mucho más presente, libre de prejuicios, de imágenes creadas. La conexión con el ser es la conexión con la esencia, con el alma. Entonces, ¿desde dónde estás viendo la realidad? El ego se conecta con una mirada de miedo y hay mucho miedo alrededor de esta situación que está pasando en el mundo. Mucha gente no solamente está viendo lo que no es, sino que lo está viendo con los ojos de la angustia. Y obviamente el miedo es desencadenador del sufrimiento. Y el sufrimiento es innecesario para la vida humana. Hay que diferenciar dolor, que es inevitable, al sufrimiento, que nos lleva a una espiral de victimismo. Todo eso lo fabrica el ego.
El ser tiene la posibilidad de ver la vida de una manera natural, de una manera neutra y preguntarse, ¿cuál es la posibilidad? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué puedo hacer diferente? Y va, toma la decisión y comienza a actuar. Pero a veces el miedo nos paraliza. Entonces, mindfulness nos está diciendo, descubre quién es el que está mirando esta realidad. ¿Quién en ti? ¿El pesimista, el optimista, el que sufre, el que crea realidades, el que está anclado al pasado, el que está anclado al futuro? ¿Quién está viendo este momento? Pero además de eso, ¿desde dónde lo estás viendo? ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Qué explicaciones estás dando por reales? ¿Qué creencias estás validando para pensar que el mundo es de esta o aquella manera? ¿Qué hay en tu observador? ¿Cuáles son las razones que estás validando? Y ese desde donde ya no nos habla del quién, sino de los contenidos que están en nuestra mente. Sabemos que vaciar la mente no es quedarse en un estado de mente en blanco. Vaciar la mente es la capacidad de observar esos contenidos que hay allí para darme cuenta cuáles no van más, han perdido la vigencia. Mindfulness es una exquisita vía para además tomar decisiones y decir, ¿qué voy a hacer con esto que veo? ¿Quién ve? Lo que ve y lo que hace con lo que ve. Y lo que hace con lo que ve puede ser precisamente la decisión de iniciar un proceso de transformación y cambio consciente que nos lleve a generar nuevos indicadores de bienestar y felicidad. Solo para poner un ejemplo, cuando trabajo con las organizaciones les pregunto, ¿ustedes han llevado alguna vez a su PIG el costo de los reprocesos que se generan en la producción por la inconsciencia de las personas cuando realizan una tarea? Quédense con ese dato y vuelvan a hacerse esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que estamos viendo? Pero ese ¿qué vamos a hacer? No debe ser una solución desesperada simplemente como para mitigar la circunstancia o como se dice coloquialmente en mi tierra, apagar el incendio. Se trata de un qué hacer de fondo para generar transformaciones, para ser capaz de leer la nueva vida que debe habitar en este planeta. Una mirada co-creadora, menos competencia y más co-creación, más colaboración. Finalmente, quiero dejarles esta frase que la mencionaba de alguna manera hace un rato. Todo aumento de conciencia determina un cambio en la estructura que habita. Solamente cuando se eleva nuestro nivel de conciencia, podemos hablar que estamos cambiando. Lo demás pueden ser comportamientos meramente adaptativos. Y la estructura que se va a modificar puede ser mi psique, puede ser mi mundo emocional, puede ser mis vínculos. Para las organizaciones puede ser no solamente su planta de personal, sus procesos, su planta física, pero algo necesita modificarse profundamente si en realidad tomamos conciencia que este momento que nos regala la vida es una verdadera oportunidad para renacer. Los invito al camino del mindfulness, del mindful living, nuestra aproximación a este modelo de pensamiento, de verla y entender la realidad basado en neurociencias, que es una forma inteligente de vivirlo todo. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este espacio. Gracias de nuevo a todos los participantes del Quality Festival y al Latin American Quality Institute por la invitación. Yo soy Rafael Hernández y me encantó compartir con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.